Gustosa, muchas gracias por la invitación a este magno evento. Pues voy a hablarles un poco del tema relacionado con los niños y niñas de los centros infantiles del MIES, que pues tienen gran incidencia en lo que es violencia sexual y psicológica y también pues física dentro de los hogares o en este caso cuando estábamos presencialmente en los centros infantiles. Pues bien, voy a hablarles un poco los antecedentes de lo que son los acuerdos ministeriales que el MIES decreta. La violencia es la más grande ofensa contra la dignidad de una persona y en una de las formas más graves de discriminación. Atenta contra el goce de casi todos los derechos y menoscaba estructuralmente la posibilidad de una vida digna. Por mandato del Acuerdo Ministerial 006, emitido el 22 de enero del 2018 y publicado en el Registro Oficial número 177 del 7 de febrero del mismo año, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, reconoció a la violencia contra los niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, personas adultas mayores, como una violación grave a los derechos humanos y por ende reconoció como deber prioritario emprender acciones para prevenir, detectar, atender y derivar los casos de violencia identificados dentro de sus servicios. Como bien es cierto, la violencia en niños y niñas de los centros de desarrollo infantil tiene una gran cantidad de evidencia. Sugiere que los lactantes y los niños pequeños, en este caso menores de 3 años, son especialmente vulnerables a la violencia por parte de sus cuidadores y principalmente otros miembros de la familia, debido a su dependencia y limitación en interacciones sociales dentro y fuera del hogar. Como ya sabemos, los tipos de violencia se puede reflejar en física, psicológica y en este caso sexual. La violencia física, la más evidente manifestación que sufren los usuarios de los servicios del MIES, que es todo acto u omisión que causa un sufrimiento o daño en el cuerpo o en las funciones fisiológicas de la víctima. Tenemos como violencia psicológica otra de las manifestaciones de violencia que sufren de igual manera nuestros usuarios, especialmente niños y niñas de adolescentes y adultos mayores en este acto de violencia psicológica. Hacemos referencia a cualquier conducta activa u omisión dirigida o que tenga como resultado causar daño emocional en la víctima, generar afectación en su autoestima o dignidad personal. Esta manifestación de violencia incluye cualquier tipo de acoso u hostigamiento, intimidación o chantaje, entre otros. Violencia sexual, toda acción que implique la restricción o vulneración de los derechos a la autonomía e integridad sexual de la víctima. Se produce a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación para acceder sexualmente a otra persona. Pues bien, en estos tiempos de COVID tenemos lo que son el hacinamiento y el confinamiento. Tenemos como hacinamiento que se cataloga a la aglomeración en un mismo lugar. Quiere decir que los infantes están rodeados por familiares cercanos y lejanos en un mismo lugar, siendo expuestos a diferentes tipos de violencia. El confinamiento es la interacción de separación de un estado social. Quiere decir que de 2 a 5 infantes junto a sus familias cumplen y no están expuestos en su totalidad a la violencia. Las causas que podemos evidenciar en los centros infantiles para que se den estos aspectos es primeramente la pobreza extrema, ya que el MIES atiende a personas vulnerables y con bajos recursos económicos. Muchas de las familias durante esta cuarentena perdieron sus empleos. Esto generó crisis económica. Como segundo punto tenemos hacinamiento de familias. Debido a la crisis, muchas familias conviven en un solo hogar, en mediaguas, en cuartos, donde viven varias personas, varias familias, núcleos familiares en este caso. Como tercer punto, la migración. Y el cuarto punto, los equipos tecnológicos. El abuso sexual infantil, tenemos las características en donde presenta síntomas de ansiedad, de depresión,
tienen miedos, fobias, sin una aparente razón. Su comportamiento es agresivo, sin razón alguna, se aísla de su entorno. Si existieran evidencias físicas visibles, se deben preservar a toda costa. Para ello no se debe permitir que la víctima, en este caso si se encontrara con lo que es ya el abuso sexual, se bañe ni se cambie de su ropita. Y si fuera en lo necesario, se debe guardar esta ropa, esta vestimenta, en cualquier envoltura que no sea de plástico, puede ser papel periódico, y se debe acudir inmediatamente a, por ejemplo, las salas de emergencia de todos los organismos de salud en el país, hospitales, centros de salud, etcétera, o en el punto número 2, la fiscalía, donde pues ya habíamos tenido ya varias intervenciones en los aspectos legales, donde existen médicos legistas que no cobran por los exámenes que levantan. También se puede solicitar un médico perito acreditado por esta institución que realice el examen médico legal. Este servicio pues para los usuarios no tiene costo para los del MIES. Bueno, el confinamiento a nivel mundial por el COVID-19 aumenta la exposición de que menores de edad sufran de estos hechos de violencia, sufran de abusos sexuales. Y también, bueno, pues ya yendo a mayores instancias, la venta, tráfico y explotación sexual. Si no es posible realizar una denuncia del hecho directamente en una fiscalía, el equipo técnico del MIES puede derivar este caso a otra autoridad. En este caso, y especialmente si se trata de la Policía Nacional o la Junta de Protección de Derechos, se debe tener la precaución de evitar que la víctima haga su relato directamente hacia estas autoridades. Ahora enfoquémonos en cuáles son los efectos a corto plazo del abuso sexual infantil. Los niños pequeños pueden comenzar a hacer cosas que solían hacer cuando eran más pequeños, como mojar la cama, chuparse el dedo, llorar con más frecuencia, llamar la atención. Es posible que desarrollen problemas para dormir o quedarse dormidos. Muestran signos de terror, como tartamudear u ocultarse, y muestran signos de ansiedad severa de separación. Puede que dañen su desarrollo psicológico, emocional, cognitivo en los niños, con efectos que derivan en desórdenes de estrés postraumático, limitación en habilidades de interacción personal y social, dificultad para el aprendizaje, así como desórdenes de hiperactividad, impulsibilidad, irritabilidad, ansiedad, depresión o en estos casos déficit de atención. Bueno, si existen sospechas de que la persona es una víctima de violencia y no está en ese momento uno de los servicios del MIES, especialmente hablando en este confinamiento del COVID-19, o si se tratase de un delito flagrante que está ocurriendo en un espacio cerrado, fuera de este, como es su hogar, o una casa de acogimiento, centros de cuidado de atención infantil, centros ambulatorios. Si la víctima no puede salir por sus propios medios no estuviese retenida contra su voluntad, se debería llamar inmediatamente a la policía, tratándose, como ya hablamos, de un delito flagrante. Se justifica por ser un estado de necesidad, siendo que se requiera rescatar inmediatamente a la víctima. Incluso cualquier persona podría ingresar a la vivienda o donde se encontrase la víctima, según los artículos penales. Si no fuera un delito flagrante, la policía solicitará una orden de allanamiento expedida por un juez, dando, bueno, las garantías penales para ingresar. Con esta orden, la policía deberá proceder también a la detención del presunto agresor o agresora. En los casos en que la reinserción familiar no sea factible o por lo menos no lo sea inmediatamente, el equipo técnico del MIES debe garantizar el contacto permanente de la víctima con la familia a través de visitas, las mismas que pueden ser supervisadas de ser necesario. En el caso de un acto de violencia sexual, una vez realizada la contención y paralelamente con la denuncia, se debe garantizar a la víctima del examen médico legal y a la atención médica posterior de ser necesario. Los exámenes médicos deben realizarse en estrictas condiciones de confidencialidad, respeto a la intimidad y con cuidado de no causar dolor innecesario.
Es preciso contar con un espacio privado y adecuado para realizarlo, puesto que para la víctima será traumático. Deberá estar presente su representante o una persona de confianza, tomando en cuenta que no exista sospechas de que sea el agresor o la agresora, porque puede ser madre, padre, abuela, abuelo, familiares que convivan con el niño. El Ministerio de Salud Pública también aquí, bueno, como somos centros de interacción, de intersectorialidad, debe seguir los procedimientos de la norma técnica en cuanto a sus aspectos de violencia de género. Mientras brinda la atención, el personal médico no debe solicitar detalles de lo ocurrido, no está llamado a investigar sobre el presunto delito, sino dar una atención médica y registrar los hallazgos físicos y emocionales. El equipo técnico general debe asegurarse que se proceda de esta manera para evitar la revictimización de la víctima. Adicionalmente, en este caso de violencia sexual, es obligatoria la comprobación de infecciones de transmisión sexual para personas de ambos sexos. Se debe consultar a un ginecólogo para administrar el tratamiento según la infección o se podría derivar a la víctima al centro médico más cercano. Una vez realizado el dictamen médico legal y la atención médica de emergencia, las víctimas de violencia sexual deben recibir atención psicológica para valorar su estado. En esta valoración, el profesional debe determinar si existen síntomas psicosomáticos o trastornos del comportamiento. Bueno, el MIES, en el acuerdo 006 que asienta en el ministerio, pues hace el protocolo de la ruta de prevenciones en los centros infantiles. Teniendo en consideración el punto número 1, la identificación de un posible hecho de violencia. La violencia contra los usuarios del servicio MIES pueden ocurrir o darse en diferentes espacios, como lo acotamos hace un momento, en el caso de los centros infantiles o en el caso de la pandemia, pues en sus hogares, en una vía pública o en los propios servicios de acogimiento del ministerio. Y todos ellos, el equipo técnico tiene responsabilidades. Sin embargo, estos hechos tendrán incidencia institucional directa solamente cuando lleguen a ser conocidos por un funcionario MIES o haya sospecha de que está ocurriendo un acto de violencia. La sospecha comienza cuando al observar la conducta de un usuario de los servicios MIES, hay evidencias físicas o sexuales o de violencia sexual. Se identifican una posible señal de haber sufrido maltrato o la violencia en sí. Los hechos pueden ser revelados por la misma víctima o los cuidadores, un testigo o una autoridad. En este caso, nosotros por el COVID nos mantenemos en lo que es teletrabajo. Las educadoras pues envían a los equipos tecnológicos de los padres de familia, en este caso los chats de WhatsApp, lo que son las actividades. No tenemos una interacción directa y personalizada con los niños y niñas, las familias, en el contacto físico, por lo que procedemos a hacer la observación de los niños en conductas. En este caso, las educadoras, pues antes de ingresar los niños, hacen entrevistas, llenan fichas anecdóticas, hacen una valoración de la familia y es ahí donde, si es que ven algún cambio en el niño, tanto en sus actividades cotidianas, en sus estados de salud o en sus manifestaciones cuando cumplen las actividades pedagógicas, pues ahí ellas hacen una valoración, mas no tenemos pues ese contacto físico directo con nuestros niños y niñas por el momento. Pero sí, como son educadoras de horarios de 8 a 5 de la tarde, pues están en constante seguimiento y evaluación de las actividades que realizan los niños y niñas en conjunto con la familia, en casa. Tenemos el punto número 2, que es la intervención emergente. Esta intervención es el conjunto de acciones inmediatas realizadas por los funcionarios de equipo técnico de MIES dirigidos a brindar atención a una víctima de violencia en el momento de la detección o ocurrencia del posible acto violento.
tiene por objeto proteger y estabilizar a la víctima hasta la derivación del caso a la instancia correspondiente, que puede ser interna o externa al MIES. Para realizar la intervención, el equipo técnico del MIES debe hacer una valoración inicial de la situación de las víctimas. Solicita, y de ser necesario, a cualquiera de las instituciones del Sistema Nacional de Salud de atención médica y psicológica inmediata. Por último, debe atender necesidades materiales de alimentación, vestido, alojamiento inmediato, cuidando en lo posible de no destruir o alterar posibles evidencias. En caso de que el acto de violencia sea producido por funcionarios MIES, a más de dar aviso a las autoridades externas, se informará, en este caso, a Talento Humano y a la subsecretaría a la que corresponde y compete el servicio. Punto número 3, tenemos la confirmación. Pasada la crisis y solo en caso de que no exista por parte del equipo del MIES la certeza sobre la existencia de un acto de violencia, el funcionario deberá confirmar la sospecha utilizando diferentes medios de verificación pertinentes. La conformación consiste en la comprobación material de la existencia de señales de violencia o de la existencia de los siguientes indicadores, pues son instrumentos que ayudan a valorar el estado físico o la violencia sexual o violencia de cualquier índole en el caso de los niños y niñas. Aunque con un solo diagnóstico profesional de un psicólogo o médico puede descartar definitivamente la existencia de un posible acto de violencia, los equipos técnicos MIES provisionalmente considerarán que existe un acto de violencia cuando lo hayan observado directamente o cuando después de realizar la identificación de estos indicadores mencionados encuentren por lo menos 3 indicadores. En este caso, si se los encuentra, el funcionario deberá dar aviso inmediatamente a las autoridades competentes porque existe una alerta de violencia y realizar un informe respectivo. Punto número 4, la derivación institucional o judicial. Esta consiste en el aviso que se da a las autoridades sobre la existencia de un posible hecho de violencia y, de ser necesario, solicitar a cualquiera de las instituciones su intervención conforme a sus competencias, por ejemplo, a la Red Nacional de Salud Pública, la atención médica y psicológica inmediata para la víctima, a la Defensoría Pública para la asistencia jurídica de las juntas de protección, a los jueces de la familia, niñez y adolescencia, derechos para solicitar una medida de protección. Hay que tener en cuenta también que una de las actividades fundamentales que debe realizar el equipo MIES en esta fase es acompañar y apoyar a las víctimas en las gestiones de diligencias necesarias para que la institución o autoridad competente asuma la investigación y atención del caso. Otra de las actividades fundamentales de equipo MIES en esta fase es el diligenciamiento de una bitácora de cada paso, que consiste en el registro puntual de las actividades realizadas en cada paso. Incluye el informe que deberá ser presentado o emitido en las 48 horas pertinentes y en la derivación conformada por los siguientes puntos. Frente a un hecho de violencia cuya víctima sea un usuario MIES, las autoridades competentes a las que se puede dar aviso en este caso son al EQ 911, quien contacta a la DINAPEN o a la Policía Nacional, según sea el caso. A la DINAPEN cuando las víctimas son menores de edad, niños, niñas, adolescentes, niños, niñas, como es el caso de nuestros niños usuarios de los centros infantiles. Policía Nacional, la Fiscalía, los juzgados de violencia contra la mujer y la familia, Junta Cantonal de Protección de Derechos, la Intendencia de Policía, las tenencias políticas o las defensorías de pueblo cuando se trate de personas adultas con discapacidad. En este caso, el EQ 911 se reporta este hecho que está ocurriendo en el momento, es decir, la fragancia, marcándonos
indicando inmediatamente la emergencia que está ocurriendo. Hay que recordar que se puede dar aviso de forma telefónica o personal a las instituciones arriba señaladas, con o sin identificación de que llama, ante lo cual las autoridades tienen la obligación de acudir inmediatamente a rescatar a la víctima y levantar parte de que se debe ser remitido a la fiscalía. Recordemos que nosotros tenemos la obligación de denunciar los casos de violencia, ya que si nos quedamos callados ante un acto, nos convertimos en cómplices de los usuarios, en este caso de las familias. Es obligación de los miembros de equipo MIES garantizar que se dicten a favor de la víctima las medidas de protección necesarias, sean estas judiciales o administrativas. Punto número 5, la actuación interna del MIES. Bueno, aquí tenemos un procedimiento. Una vez que las autoridades competentes reconozcan este hecho de violencia y comiencen ya una investigación en el proceso respectivo, es una obligación del MIE realizar una serie de actividades encaminadas a garantizar los derechos de los usuarios en los servicios. Específicamente, deberemos formular en cada caso un plan de atención que garantice que las víctimas tengan atención psicológica, médica y legal de mediano y largo plazo, lo que implica una tarea de las coordinadoras permanentes con los servicios de desarrollo infantil que están ligados a los servicios de salud, a los sistemas judiciales, a la policía, para garantizar acciones eficaces y oportunas. En medida que a partir de la expedición de este acuerdo, el número 006 del 4 de enero del 2018, el MIES no le corresponde prestar atención psicológica y médica al equipo técnico, pero este deberá realizar las acciones de coordinación interinstitucional para garantizar la referencia de los servicios públicos de salud para que los profesionales atiendan oportunamente a la víctima, teniendo en cuenta que el objetivo de la atención psicológica es restituir la estabilidad emocional, conductual y cognitiva de las víctimas de violencia. El proceso de atención psicológica tendrá, por lo menos, las siguientes fases. 1. Evaluación y diagnóstico inicial. 2. Planificación de tratamiento psicológico. Y un tercero, que es un diseño del programa de la atención psicológica. Paralelamente, al asegurar el bienestar médico y psicológico, el MIES debe garantizar que la víctima tenga asistencia jurídica adecuada. El objeto de esta asistencia jurídica es brindar apoyo legal y patrocinio a las víctimas de violencia con el fin de restituir los derechos vulnerados y lograr así su reparación integral. Punto 5, número 2, actividades específicas del equipo técnico MIES por especialidad. Todo el equipo deberá participar en reuniones de evaluación y análisis de casos, así como al participar en procesos de capacitación y sensibilización y promoción de derechos en el MIES o en otras instituciones. Las demás actividades pues deberán cumplir en base de especialidades y de acuerdo ya con las siguientes directrices, que son las trabajadoras sociales, también son los psicólogos, los abogados, y en este caso lo que son ya personal MIES identificado para restituirlo y rescatar los derechos de los niños y niñas. El punto número 6 es el registro del caso, en este caso MIES. Los equipos técnicos que llegaran a detectar casos de violencia sexual tendrán el plazo de 24 horas como máximo para reportar a lo que es la dirección distrital, a lo cual a su vez se reportará el caso a la coordinación zonal en el mismo plazo, y esta a su vez deberá reportarlo a la subsecretaría, a la que corresponde el servicio. El reporte deberá contener información relevante sobre las circunstancias de la infracción, las medidas adoptadas o por adoptar y el estado físico, emocional y de salud de la víctima. El MIES debe registrar los casos de violencia empleando técnicas que respeten el derecho a la confidencialidad, de manera que no se divulgue el nombre de la víctima y que se resguarde su identidad. Se recomienda que solo el registro de ingreso
consten los nombres y de ahí en adelante se use un código a ser designado para cada caso. No obstante, de manera excepcional, se puede usar los nombres para la atención necesaria. En todas las direcciones distritales y coordinaciones zonales se elaborará un registro de las instituciones y entidades que trabajan en atención en apoyo a las víctimas de violencia, con las direcciones, teléfonos actualizados y nombres completos de los responsables. El registro deberá estar siempre disponible y en un lugar visible y contendrá información principalmente de las siguientes instituciones: la Policía Nacional, Judicial, DINAPEN, unidades de familia, de niñez, adolescencia de la función judicial, hospitales más cercanos, lugares de acogimiento institucional, médicos, legistas o médicos de un hospital de la Fiscalía, fundaciones y las ONG que brindan servicios y apoyos de atención. Y por último tenemos el punto número 7, que es el seguimiento MIES. Pues este seguimiento consta de actividades desarrolladas por el equipo técnico encaminadas a verificar que los procedimientos externos se desarrollen hasta obtener una medida de protección y que se esté ejecutando una resolución firme a la autoridad judicial. Las actividades de seguimiento también incluyen la verificación de las normas técnicas, de los protocolos, de los acuerdos, las disposiciones internas de los servicios MIES, que se estén desarrollando adecuadamente. Si la resolución de la autoridad competente establece que el MIES tiene alguna responsabilidad de los servicios de protección especial, verifica que se estén dando y registrarlo en los instrumentos de evaluación. En este caso, en el caso de que no se estén cumpliendo las medidas y resoluciones de las autoridades competentes, los funcionarios debemos dar aviso a la autoridad que las dictó para que tomen las medidas correspondientes. Si el cumplimiento interno del MIES, también se realizará un informe y se enviará a talento humano. Eso es en cuanto puedo hablarles sobre la situación y protocolos que muestran los acuerdos de lo que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social en su modalidad CDI, los Centros Infantiles de Desarrollo Infantil. Gracias. Gracias, María Gabriela Inga. Invitamos a nuestra ponente a que podamos absolver algunas de las inquietudes planteadas. Primera pregunta. Hablando de el MIES, a través de los Centros de Desarrollo Infantil, ¿incluye la posibilidad de rescatar a niños o niñas violentados por su propia familia a sitios de acogida pertenecientes a esta cartera de Estado? Claro que sí. El MIES restituye los derechos de los niños y niñas y conjuntamente con acciones legales, judiciales y dentro de los protocolos que mantienen los lineamientos en el ministerio, pues reciben atención en los servicios de acogimiento que brinda el ministerio. Y tenemos una pregunta. ¿Qué protocolos unificados con la región maneja el Ministerio de Inclusión Económica y Social para combatir abusos en centros infantiles del Estado? ¿Existen protocolos a nivel regional? Los protocolos, el MIES actúa a nivel nacional. Entonces, los protocolos son acuerdos que se asientan en acuerdos ministeriales y por ser estos del MIES, del ministerio, pues se acoge a toda región, a nivel nacional. Aplica a todo estrato, a todo nivel y a toda etnia, cultura, género de nuestro país. Gracias. Vamos con la tercera pregunta. ¿Existe alguna disposición legal para que el MIES, a través de los Centros de Desarrollo Infantil, realicen investigaciones por su cuenta a fin de detectar estas agresiones a niños y niñas en sitios de riesgo? Nosotros únicamente somos portadores, somos observadores de lo que y denunciadoras, en este caso las coordinadoras de los centros infantiles, para que las acciones legales, peritales o en este caso revisión de los estados de salud o violencias físicas, sexuales, se lleven a cabo con las instituciones pertinentes.
nosotros tenemos una ruta de rutas de evacuación de violencia y derivamos el caso a las instituciones legales y pertinentes que tengan sobre conocimiento de los lineamientos y leyes sobre derechos de los niños y niñas. Una última pregunta nos plantean los participantes. ¿Qué problemas han encontrado ustedes como MIES para poder sacar adelante denuncias ante los trámites judiciales, ya que muchas unidades judiciales acá en el Ecuador, producto de la pandemia, han estado cerradas y se han tenido que manejar temas eminentemente virtuales? Justamente el caso, el equipo por el COVID, en la cuarentena, pues familias a las que atendemos son de bajos recursos económicos y por ende muchas de la población, usuarios, no tienen a la mano estos recursos tecnológicos o falta también de conocimiento, de páginas, de links a donde puedan contactarse. Es verdad que nosotros como coordinadoras o educadoras que estamos en seguimiento de los usuarios, pues damos la pauta a que y direccionamos a las denuncias. Y también a esto voy que las familias al rato de ya estar por denunciar, pues tienen miedo y no lo hacen, retiran las denuncias o no quieren ser parte de las actividades, en este caso de cuando son agresores, la familia en los hogares, y tienen miedo, no reportan y se queda el trámite ahí. Agradecemos la valiosa participación de María Gabriela Inga, de la Cartera del Estado, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esta ponencia engalana el tercer Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil y su reparación integral en tiempos de pandemia y pospandemia. Los respectivos agradecimientos y nuestro reconocimiento será entregado en sus respectivos sitios de trabajo. Gracias, gracias María Gabriela. Vamos a dar un breve receso de 10 minutos a nuestros participantes. Nos volveremos a dar cita en este espacio y así continuar con las dos últimas conferencias de esta tarde. No olviden generar tendencia. Estamos todos generando tendencia desde la mitad del mundo hacia todo el orbe. Congreso contra el abuso. No más secretos que duelan. Gracias.